la parte media del hueso frontal. Y en esta posición el etmoide se va a fijar al hueso frontal a través de una cresta que se llama la cresta Galli. La cresta Galli es prácticamente aquella porción ósea del etmoides que va a posicionar, ¿no?, en la ubicación correcta en la parte media del hueso frontal. ¿Ya? También vamos a observar que tenemos dos láminas. Acá hay una lámina, acá hay otra lámina. ¿Ve? Esa lámina se le llama la lámina cribosa. Y acá en la lámina cribosa, o sea, en este de color amarillo que estamos viendo, estas láminas, ¿no?, una lámina izquierda y una lámina derecha, en esa lámina cribosa, ahí va a reposar, ahí reposa el bulbo olfatorio. Entonces, si reposa ahí el bulbo olfatorio, quiere decir que el etmoides va a formar parte del techo de la nariz. Porque, si bien es cierto, lo que estamos observando, lo que estamos prácticamente viendo, ahí la lámina, para que ustedes entiendan, ¿no? Acá tenemos la bóveda craneana, hueso frontal, así más o menos que ustedes distingan. ¿Ya? Entonces, lo que estamos observando ahí es esta parte. Más o menos, esta es la estructura del hueso etmoides. ¿Ya? Y lo que estamos observando en la parte media del hueso etmoides, ¿no?, porque este es el hueso etmoides que está enclavado en la base del cráneo. ¿Ya? Y lo que estamos observando aquí de color rojo, ¿no?, de color rojo, es la lámina cribosa. Y sobre la lámina cribosa, sobre esta lámina, ahí reposa el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio tiene esta forma más o menos. Ahí. Este es el bulbo olfatorio. Miren ustedes, ahí está el bulbo olfatorio, y lo que vemos acá, esta es la fosa nasal, por supuesto, ¿no? Acá tenemos la nariz, la fosa nasal. Tiene tres regiones. La región media que ustedes ven ahí es la región respiratoria, que es como de la próxima clase, ¿ya? Y hacia arriba, formando el techo de la nariz, porque este es el piso de la nariz, arriba está el techo de la nariz, y en toda esta área, esta es la región olfatoria de la nariz, la región olfatoria. ¿Por qué le llaman región olfatoria ahí? Porque aquí vamos a encontrar los nervios olfatorios. A través de estos orificios que ustedes ven de color rojito, como ustedes ven acá también color negrito, estos puntos negritos que ustedes ven acá, estos son prácticamente pequeñas celdillas, ¿ya? Son celdillas por donde va a atravesar el nervio olfatorio. Lo que vemos acá, esas pequeñas celdillas, y acá justamente están los nervios olfatorios. En comunicación directa ¿con quién? Con el bulbo olfatorio. Entonces, el aroma que ingresa a la nariz, el aroma ingresa a la nariz, pasa a la región respiratoria y se va a impregnar aquí. La región olfatoria está tapizada por un moco, una capa mucosa amarilla, que se llama la pituitaria. Y toda esta mucosa amarilla pituitaria está prácticamente, ¿no?, revestida por los nervios. Y acá justamente percibimos los olores. Una vez que percibe los nervios olfatorios los olores, lo pasa al bulbo. Y el bulbo justamente va a conectarse directamente con el tálamo. Acá está el tálamo del cerebro, ¿no? Y el tálamo del cerebro pasa a la corteza cerebral. Y la corteza cerebral es prácticamente el que ya percibe olor. Es la secuencia.
Entonces, por eso es importante el etmoides. ¿Por qué? Porque tiene la lámina cribosa y sobre la lámina cribosa reposa el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es la estructura del sistema nervioso que percibe los olores a través de los nervios olfatorios. Lo pasa al tálamo y el tálamo pasa a la corteza cerebral, ¿no? Esa es la secuencia que sigue, ¿ya? Esa es la importancia del etmoides. Entonces, no olvidarse que en el etmoides va a ubicarse la lámina cribosa y sobre la lámina cribosa reposa el bulbo olfatorio, ¿ya? Y como ustedes ven, anatómicamente el etmoides está formando pues el techo de la nariz, ¿no? ¿Ve? Está en la base prácticamente del techo de la nariz. Bien. Eso encontramos entonces en el etmoides. Ahora, ¿qué otro hueso vamos a observar prácticamente ahí en lo que vemos la base de cráneo? Eso lo vamos a ver también más adelante. Acá tenemos el hueso. Este otro hueso tampoco que lo observamos nosotros, ¿no? En su integridad. En su integridad dentro de lo que viene a ser la parte de la bóveda craneana. Este huesecito que estoy marcando se asemeja a un murciélago, ¿no? Y es el hueso llamado esfenoides. El hueso esfenoides es uno de los huesos más importantes de la base de cráneo, porque va a estar constituido por diferentes tipos de agujeros. Por ejemplo, vamos a tener nosotros dos agujeros que van a ser justamente denominados el agujero óptico. Si tenemos dos ojos, vamos a tener dos agujeros ópticos. Quiere decir que nuestros ojos van prácticamente a conectarse con la parte interna del cerebro a través de estos agujeros. Los agujeros, por el agujero óptico, por aquí van a ingresar el nervio óptico. Por el agujero óptico pasan el nervio óptico. Tanto el nervio óptico izquierdo como el derecho. Aquí vamos a suponer que este es el agujero óptico. Estoy hablando muy arriba. Va a llegar más o menos a esta estructura de acá. Esta estructura de acá se le llama el quiasma óptico. Lo que ustedes están viendo acá, pueden ustedes inclusivamente, ¿no?, ahí resaltarlo. Es el quiasma óptico. Entonces los nervios ópticos que ingresan del ojo izquierdo al ojo derecho, llegan los nervios, van a llegar hasta acá, tanto del ojo izquierdo como del ojo derecho. Ahí. ¿Okay? Entonces, por el agujero óptico del esfenoide ingresa el nervio óptico y va a llegar juntos a esta estructura que se llama el quiasma óptico. Aquí en el quiasma óptico los dos nervios se entrecruzan y forman un solo nervio, el nervio óptico común. Forman el nervio óptico común. Entonces, no olvidarse que en el esfenoide tenemos dos agujeros ópticos, ¿ya?, por donde pasan el nervio óptico, izquierdo y derecho. Llegan al quiasma óptico y acá se entrecruzan para formar un solo nervio óptico común. Y ese nervio óptico común es el que va justamente ya a llegar, ¿no?, a la parte cortical, a la corteza cerebral, ¿ya? O primero pasa lógicamente, ¿no?, a la parte del cerebelo. El cerebelo manda la información a la corteza cerebral y lógicamente, ¿no?, recién podemos percibir
los objetos justamente con colores, posición, etcétera, etcétera. ¿Qué parte vamos a encontrar también en el esfenoide? Acá, como ustedes ven, hay una estructura como un vacío, un espacio que ustedes ven ahí, ¿ya? Y este espacio es la denominada silla turca. Ahí vemos la silla turca, en todo este pasito acá. Y en esta silla turca, ahí va a reposar ahí reposa la glándula hipófisis. Lo que ustedes ven aquí, lo que he dibujado, esta es la glándula hipófisis. La glándula hipófisis prácticamente es la glándula más importante del sistema endocrino. Esta glandulita es el que controla todo el funcionamiento de todo un sistema, que se llama sistema endocrino. A base de esa glandulita, toda la glándula del cuerpo humano, la glándula tiroidea, la paratiroidea, la suprarrenal, la glándula pancreática, las gónadas masculina y femenina, todo está prácticamente sujeto a la función de esta glandulita. Parece mentira esta glandulita que es tan pequeño porque solamente, escasamente mide 1 centímetro o 1,5 centímetros, dependiendo justamente el tamaño de la persona, ¿ya? Siendo tan pequeñita, comanda el funcionamiento de todas las demás glándulas. Y de aquí, de esta glándula hipófisis, es el que sale las 7 o 9 hormonas principales del cuerpo humano. Y ellos son prácticamente los que estimulan. Y esta glandulita está directamente conectada con el hipotálamo. Por eso que el esfenoides es importantísimo, lógicamente, ¿no?, en la base de cráneo, porque sus estructuras anatómicas va prácticamente a permitir, ¿no?, que ciertas otras estructuras del sistema nervioso puedan, lógicamente, ¿no?, comunicarse el medio interno con el medio externo. Lógicamente que más adelante va a haber otros agujeros más, como el redondo mayor, el redondo menor, ¿no?, y el agujero oval. Por ahí van a pasar justamente nervios, vasos sanguíneos, de la parte externa a la parte interna, ¿no?, hacia el cerebro prácticamente. O también va a salir nervios del cerebro a la parte externa, como el nervio mandibular, por ejemplo, ¿no?, el que va a estimular a los músculos maceteros y al músculo pterigoideo y al músculo prácticamente no temporal para poder realizar lo que se llama la masticación. Bien, entonces eso vemos en tanto al esfenoide. En el hueso temporal, como ustedes ven, también es la base de cráneo, la parte inferior de la base de cráneo. Solamente en el temporal vamos a observar, este es el hueso temporal, los dos temporales, ¿ya? Vamos a observar solamente, ¿no?, el conducto auditivo interno, y en el externo, ¿no? Aquí vamos justamente, ¿no?, a observar el oído interno. El medio no, porque el medio está prácticamente, ¿no?, en una cajita, ¿ya? Ahí observamos en el temporal. Luego pasamos al occipital, la parte inferior del occipital. En el occipital vamos a encontrar dos fosas. Lo que estoy marcando acá, que esto vamos a denominarlo la fosa cerebelosa. Y aquí reposa, ahí reposa el cerebelo. Ya, entonces tenemos dos fosas. Esta es la fosa cerebelosa y también la fosa cerebelosa. En estas dos fosas reposa el cerebelo. Luego tenemos otras dos fosas más. Y esto es la fosa cerebral.
y ahí reposa los hemisferios del cerebro. Entonces, en el occipital tenemos dos fosas, que son la cerebelosa del cerebelo, y tenemos la fosa cerebral, donde reposan los hemisferios del cerebro, tanto el izquierdo como el derecho. Hemisferio cerebral izquierdo y hemisferio cerebral derecho. Y también observamos aquí un agujero, ¿ve? Aquí está un agujero, y a esto lo denomina, pues, ¿no?, el agujero magno o occipital. Cualquier nombre, agujero magno o agujero occipital. Y en este agujero magno o occipital, aquí, ahí reposa, primeramente, reposa el tronco cerebral. El tronco cerebral prácticamente, ¿no?, comprendido por qué? Por protuberancia y bulbo. Y también por el agujero magno pasa la médula espinal. ¿Qué más? Se articula con la primera vértebra cervical, que se llama atlas. Es el agujero magno. Vemos ahí que el agujero magno, primeramente, por allí va a pasar, o sea, acá se va a ubicar o reposa el tronco cerebral, comprendido por protuberancia y bulbo raquídeo. Y a través de este agujero magno pasa la médula espinal. Y también, pues, a través de este agujero magno se va a articular el cráneo con la primera vértebra cervical, llamado atlas, que es la primera vértebra de la columna vertebral. Ustedes pintan la lámina, hacen justamente después su leyenda, ¿no? ¿Ya? Cerebral, cervical, perdón. Cervical, cerebral, atlas. Ya. Con la primera vértebra cervical, con la primera vértebra cervical, atlas. Pero está con puntita, yo lo que quiero es puntita. Un perrito. Un perrito.
Sí, pues está poquito, por eso te digo, está poquito. Hola. Va a sacar poco. Todo así, no tiene pausa de una vez. No pasa nada, ¿no? Lo que